Paz, hermanos y amigos, Dios los bendiga en este día. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están queriendo escuchar la palabra del Señor. Quien te habla, el pastor Roberto Badanás. Dios le bendiga. Vamos a estar compartiendo un mensaje de la palabra del Señor y hablando de las dispensaciones que tenemos en la palabra de Dios. Nuestro hermano Bautista se va a presentar y nos va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios. Hola hermanos, Dios los bendiga. Yo soy Bautista. Espero que la palabra sea de bendición. San Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Gloria a Dios. Vemos aquí en la palabra del Señor, queridos amigos y hermanos, que nos habla de la palabra del Señor, que la ley y los profetas dice que eran hasta Juan el Bautista. Vemos que en la palabra de Dios encontramos distintas dispensaciones o tiempos. Lo que estamos viviendo en este momento es la dispensación o tiempo de la gracia. Pero vemos, hermanos, que aquí nos habla de otra dispensación y nos dice la ley y los profetas eran hasta Juan, hablando de Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan a entrar por él. Dice la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, el periodo o dispensación de la ley comienza desde Moisés. Vamos a ver los libros de la Biblia, con la ley de Moisés, y vemos que llega el Antiguo Testamento hasta Malaquías. Y aquí nos enseña la palabra del Señor que la ley, los profetas que anunciaban al Señor eran hasta Juan el Bautista. Vemos que la dispensación entonces de la ley de Moisés, era desde Moisés hasta Juan el Bautista. Pero vemos en la palabra del Señor, encontramos que el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y entonces después de Malaquías hasta el Nuevo Testamento, que comienza con el Evangelio de según San Mateo, hay un periodo de 330 años en el cual encontramos un vacío. Ese periodo se le llama periodo intertestamentario. O sea que está entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento. El Antiguo termina con Malaquías y comienza el Nuevo Testamento con San Mateo de la vida del Señor Jesús en adelante. Ese periodo de 330 años, esa separación de Malaquías hasta Mateo, se llama periodo intertestamentario. Y entonces lo que hemos acabado de leer recién aquí, que ha leído nuestro hermano, que nos dice aquí en la palabra del Señor, que la ley, o sea la ley de Moisés, la ley mosaica, dice que era hasta Juan el Bautista. Desde Juan el Bautista en adelante comienza el periodo de la gracia, o sea que somos salvos por medio de la gracia de Dios, en la faz de Jesucristo, que vino a predicar el Evangelio, que entregó su vida por todos nosotros. Y este periodo, hermano, realmente comienza desde Juan el Bautista, que hemos acabado de leer. Si usted tiene una libretita, algo como para anotar, una lapicera, fuera bueno que esté anotando estos versículos para que luego los pueda repasar. Lucas 16:16, que es lo que hemos acabado de leer recién, comienza el periodo de la gracia. Esto es a los cristianos verdaderamente nos interesa, gloria al Señor, mientras estemos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque después de todo esto, realmente lo demás, cuando ya nosotros no estemos más en la tierra, verdaderamente ya no nos debe interesar lo que pase. Lo sabemos, lo podemos predicar, lo podemos entender, pero lo que nosotros necesitamos realmente entender y saber es desde Juan el Bautista
que comienza el periodo de la gracia, hasta el arrebatamiento, que es cuando vamos a ser llevados por el Señor, la iglesia verdadera, los cristianos fieles, van a ser llevados por el Señor al cielo. Y entonces vemos acá, vamos a leer también en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, gloria a Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y que nos va a leer mi hijo Bautista. ¿Desde qué versículo va a leer? 16 al 17. O sea, nos va a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, si usted quiere anotar, en voz alta, por favor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Fíjense qué promesa hermosa que encontramos aquí en la palabra del Señor, que nos ha acabado de leer. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. En otra parte de la Escritura, después si usted quiere anotar y buscar, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, nos habla también de este arrebatamiento. Y dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. El verso 17 dice, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, hermano, el período de la gracia, como hemos leído, ¿no es cierto?, en Lucas 16:16, comienza el período de la gracia con Juan el Bautista cuando viene anunciando el reino de los cielos. Dice que vino a anunciar el reino de los cielos, dice, y que todos lo quieren arrebatar, todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Y comienza entonces el periodo de la gracia desde Juan el Bautista, y el periodo de la gracia va a terminar con el arrebatamiento, cuando la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada para el cielo, a ese tercer cielo, donde el Señor nos ha prometido que un día va a venir a buscarnos. Pero dice que todo tiene un orden, ¿no es cierto? Primero estuvo la ley, desde Moisés, ¿no es cierto?, que duró hasta el periodo intertestamentario, ¿no es cierto?, que quedó ese vacío desde Malaquías realmente hasta Mateo, periodo intertestamentario. Y luego comienza el periodo de la gracia con Juan el Bautista predicando el reino de los cielos, anunciando al Mesías, anunciando a Jesús, anunciando a aquel que había sido prometido a Israel, y el perdón de pecado para todos aquellos que le aceptan como Señor y Salvador. Este periodo se llama periodo de la gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, dice la palabra del Señor. ¿Y cuándo termina este periodo de la gracia? Cuando la iglesia es llevada para el cielo. Y vemos en la palabra del Señor que nos dice que será en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, se tocará la trompeta, dice, y los muertos que son de Jesucristo resucitarán. Y al mismo instante, nosotros que los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados, llevados con el Señor para el cielo, y este cuerpo de carne, este cuerpo corruptible, se transformará en un cuerpo celestial semejante al cuerpo del Señor Jesús, luego que fue resucitado. Y allí estaremos con el Señor. Luego vienen otros periodos que realmente lo podemos mencionar,
pero que a nosotros, los cristianos que hoy estamos aquí en la tierra, no nos va a interesar mucho. ¿Por qué? Porque ya no estaremos más en este lugar. Luego que termina el período de la gracia, va a venir un anticristo, ¿no es cierto? Aquel engañador que primeramente va a engañar a Israel y a todo el mundo, haciéndose pasar por el Mesías prometido. En una oportunidad Jesús le dijo a los hebreos que no lo conocieron el momento de la visitación de Dios en la faz de Jesucristo. Le dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, pero luego vendrá uno en su propio nombre y a ese vas a recibir. Estaba haciendo mención del anticristo. Cuando ya la iglesia no esté más aquí en la tierra, que nosotros seremos llevados para el cielo, va a comenzar un periodo que se llama la Gran Tribulación. Esta Gran Tribulación va a durar aproximadamente 7 años. Este anticristo se va a presentar como el Mesías. Israel lo va a recibir como su Mesías, y por un periodo de 3 años y medio habrá una aparente paz y seguridad en la tierra. Luego de los 3 años y medio, este anticristo se va a dar a conocer como lo que es verdaderamente el diablo engendrado, y va a haber una persecución contra Israel primeramente porque él se va a sentar en el trono ahí en el templo de Jerusalén, que en ese tiempo ya va a estar construido. Entonces los hebreos se van a dar cuenta, porque él va a pedir adoración, y los hebreos se van a dar cuenta de que este no es el Mesías, y entonces no lo van a querer adorar, y va a haber una gran persecución contra los hebreos. Pero no solo la persecución va a ser contra los hebreos, sino también va a ser, acordémonos, que 3 años y medio antes estuvo el arrebatamiento, que nos habla aquí la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que hemos acabado de leer. 3 años y medio antes vino el arrebatamiento y se llevó a los cristianos evangélicos. Pero ¿qué pasó? A todos se llevó a aquellos que estaban viviendo por la palabra de Dios, aquellos que realmente habían consagrado su vida a Jesucristo, aquellos que habían dejado las cosas de este mundo para servirle al Señor, aquellos que realmente estaban viviendo el Evangelio y estaban bien convertidos. Pero ¿qué pasó? Hay otros cristianos de religión, cristianos religiosos que realmente, aunque asistían a la iglesia evangélica, aunque a lo mejor estaban bautizados, pero que realmente su corazón no estaba convertido, sino que realmente seguían el camino pseudo del Señor, vamos a decir pseudo, porque nunca se habían entregado directamente al Señor de corazón, no le habían seguido directamente al Señor Jesucristo, sino lo que habían hecho era solamente una fachada de cristiano, aunque iba a una iglesia evangélica, pero realmente nunca se había convertido. Entonces, ¿qué pasó con esas personas? Cuando vino el arrebatamiento, se quedaron aquí en la tierra. ¿Y qué pasó? Ellos también van a ser perseguidos, porque va a venir una marca, va a venir realmente la marca del diablo, el 666, y el que no se deja marcar van a ser decapitados, según lo que dice la palabra de Dios. Pero si los cristianos evangélicos que hoy quedamos aquí en la tierra, cuando venga el Señor, si tenemos la desgracia de quedar, porque realmente nunca nos comprometimos con el Señor ni directamente entregamos nuestra vida a Dios, nos quedaremos aquí en la tierra, y cuando quieran marcarlo, el que no se deje marcar va a ser decapitado, pero su alma va a ser del Señor. Pero aquel que se deja marcar realmente tiene una condenación eterna. Por eso hoy el Señor nos da la oportunidad. Hoy estamos en la dispensación de la gracia. Hermanos, Jesucristo viene pronto a buscar a sus escogidos. Cuando Él venga, no te quedes aquí en la tierra en la gran tribulación. Hoy el Señor te ofrece este plan de salvación, que tú aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador, que siga verdaderamente su camino,
No te quedes cuando venga el Señor a buscarnos, no te quedes aquí en la tierra, porque va a ser directamente una condenación. Pero qué bueno es que hoy estamos en el periodo de la gracia y que aprovechemos esta gracia y aprovechemos esta bendición que Jesucristo realmente nos ofrece. Dediquemos nuestra vida a Dios, convirtamos todas las áreas de nuestra vida al Señor, para que cuando Él venga volemos con Él para el cielo, en ese arrebatamiento que nos habla la palabra del Señor y nos enseña la Biblia. Tome nota, nos enseña la palabra de Dios que en esa gran tribulación los cristianos verdaderos no vamos a estar aquí en la tierra. Lo dice la palabra de Dios y vamos a leerlo. Vamos al profeta Isaías, capítulo 26. Vamos a Isaías, capítulo 26, donde hace referencia a la ira de Dios para ese tiempo. Capítulo 26, tome nota, capítulo 26 de Isaías y versículo 20 y 21. Capítulo 26 de Isaías, versículo 20 y 21 dice así, haciendo referencia a que el pueblo del Señor estará entronado en los cielos cuando venga la gran tribulación. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Fíjese, en el verso 20 que hemos leído dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti sus puertas, escóndete un poquito, dice, hasta que pase, dice, escóndete un poquito por un momento, dice, en tanto que pasa la indignación. Y para que esto quede más claro, por si alguien no entiende esto, que acá nos dice, escóndete un poquito, cuando el pueblo del Señor va a ser arrebatado, va a ser escondido, porque va a venir una gran tribulación sobre la tierra. Pero lo aclara más claramente, valga la redundancia, en Apocalipsis capítulo 3. Por eso le digo que tome nota, porque es bueno que usted luego lo esté estudiando en su casa con detenimiento. Apocalipsis capítulo 3, donde le habla a la iglesia de Filadelfia, que es la que representa a la iglesia del Señor que va a ser arrebatada. En el capítulo 3 de Apocalipsis y versículo 10 dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Ve lo que dice aquí la palabra del Señor? La promesa que Dios tiene para la iglesia evangélica, para los evangélicos que están tomados bien de la mano del Señor, para los evangélicos que no están jugando al evangelio, para los evangélicos que realmente están consagrados al Señor. Esta es la promesa, que cuando venga la gran tribulación, la iglesia no va a estar aquí, sino que será llevada. Dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios. Y la promesa, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, retén tu salvación. Dice la palabra de Dios en otra parte, guarda tu salvación con temor y con temblor. Y aquí nos dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona.
Amado hermano y amigo, te digo, hay una corona en los cielos que nos está esperando. Esa corona que nadie la debe de tomar. Retén lo que tienes, retén tu salvación. Guarda tu salvación con temor y con temblor. Qué bueno va a ser. Por eso yo dije que a nosotros los que ahora vivimos en esta dispensación de la gracia, lo que realmente nos interesa saber, hermano, es lo que nos llevará al arrebatamiento. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Todo lo que pase después, por supuesto, nos interesa para entenderlo, para estudiarlo, pero ya no vamos a estar más en la tierra cuando pase este periodo de la gracia. Así que realmente las cosas que nos interesan son desde Juan el Bautista hasta el arrebatamiento. Lo que hemos leído en Lucas 16 hasta Primera de Tesalonicenses capítulo 4, eso es lo que a nosotros verdaderamente nos debe interesar, porque es parte de lo que nosotros estamos viviendo en esta vida y de lo que va a pasar cuando Jesucristo venga a buscar a sus escogidos. Lo demás, hay mucha gente que quiere saber más y quiere saber más, y a veces cae en leer fuera de la Biblia libros que realmente embrollan la cabeza de la persona, o se meten a hablar con gente que tienen otras ideas y que realmente dañan mucho a la iglesia. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio, si quiere anotarlo, Deuteronomio 29:29, vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29, Deuteronomio 29:29, tome nota. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dice así: para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Fíjese, hermano, nos dice la palabra de Dios que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Por eso nosotros no nos debemos de meter ni en el ocultismo, ni en cosas que realmente a nosotros no nos deben ni interesar. Todas las cosas que el Señor quiere que nosotros sepamos están aquí en la palabra del Señor. Por supuesto que hay muchos libros evangélicos que son de mucha ayuda, es cierto, pero hay otros libros que lo único que hacen es confundir a los cristianos. Y cuando un cristiano se confunde y quiere saber más de lo que está escrito en la palabra de Dios, se mete en la secta, se mete en los ocultismos, y realmente Dios nos ordena apartarnos de todas estas cosas que no son de Dios. Vamos a volverlo a leer, 29:29 de Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, el Señor lo reveló. Las cosas secretas le pertenecen a Él y nosotros no somos quien para querer saber más de lo que está revelado. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Fíjese, hermano. Por eso, hoy el Señor nos está hablando de varias dispensaciones. La dispensación de la ley, desde Moisés, realmente hasta Juan el Bautista, la dispensación de la gracia, desde Juan el Bautista hasta el arrebatamiento, y hemos tocado brevemente hemos tocado la dispensación que va a ser de la gran tribulación. Por supuesto viene después de los 3 años y medio una gran persecución, después de esos 7 años de gran tribulación viene la segunda venida de Jesucristo, la segunda venida de Cristo a establecer su reino aquí en la tierra. Eso va a ser visible, el arrebatamiento va a ser invisible, no lo vamos a ver al Señor cuando viene a buscarnos, cuando viene a buscar su iglesia. La segunda venida después de esos 7 años sí va a ser visible, todo el mundo lo va a ver. Luego viene, le estoy tocando brevemente y rápido estas cosas, viene este periodo que va a ser del milenio, y luego cuando termina el milenio los juicios para aquella gente que realmente no están anotados en el libro de la vida, para aquellos muertos que murieron fuera del Evangelio de Jesús o que no le recibieron.
Amigo y hermano, estamos en la dispensación de la gracia. Esta gracia que nos enseña y nos dice que Dios nos amó tanto, que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy el Señor te dice, amigo y hermano, si estás en el camino del Señor, aférrate más. Y si no estás en el camino del Señor, te invito a hacer una oración para que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando tú vengas a buscar tu iglesia, llévame a mí también y salva a toda mi familia. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Y si estoy enfermo, sáname ahora por la virtud de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.